¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Nuevamente nos encontramos ante un nuevo capítulo del universo del aeromodelismo. En esta ocasión vamos a hablar de los servos. Cómo funcionan, cuáles son sus propiedades, sus secretos y obviamente la forma correcta de usarlos. Los servos siempre han sido considerados elementos indispensables dentro de lo que es el aeromodelismo en general, ya que son los aparatos que nos permiten realizar los movimientos que va a tener cada una de las superficies de mando, o bien los distintos componentes que vamos a tener sobre un avión, que pueden ser, por ejemplo, flap, frenos, con puertas de aterrizaje, con puertas de bomba en el caso de los aviones a escala, y los distintos elementos. Incluso se usa mucho para mover a los pilotos en el caso de los aviones a escala. Así que los servos vienen por eso mismo, por los múltiples usos que se le da, vienen en distintas versiones, ya sea para hacer fuerza, de muy bajo peso, velocidad y un montón de otras características que muchas veces nos pueden complicar un poco la elección de lo que nosotros queramos comprar en cuanto a servos. Vamos a pasar ahora nuevamente donde nuestro amigo el mesón, donde vamos a ir explicando cada uno de los elementos que nosotros necesitamos saber al momento de escoger un servo. Y obviamente vamos a aprender también cómo usarlos correctamente, porque si no se usan en forma correcta, podemos incluso correr el riesgo de dañar estos delicados mecanismos que, si bien realizan mucha fuerza, si no están bien aplicadas esas fuerzas, terminan rompiendo lo que es el tren de engranaje o definitivamente inutilizando el servo completamente. Así que vamos a nuestro amigo el mesón. Y bien, señores, estamos nuevamente con nuestro amigo el mesón para explicar un poco más a fondo ya el tema de los servos. Como habíamos dicho al inicio del programa, los servos son los elementos básicos que nosotros usamos para poder ejercer el movimiento a través de los mandos de nuestra radio. Obviamente, como ya lo habíamos dicho en el capítulo introductorio de las radios, el receptor recibe, ¿no es cierto?, la onda de radio, e inmediatamente de ahí el receptor la envía hacia el servo y da la amplitud necesaria para que el servo dé el movimiento en la magnitud que se requiera y en el sentido que se requiera. Eso es gracias a que el servo tiene dentro una pequeña plaquita electrónica que se encarga de interpretar la orden también que le llega desde el receptor. Los servos se dividen en dos categorías básicas, que son los servos análogos y los servos digitales. ¿Cuál es la diferencia entre un servo análogo y un servo digital? El servo análogo es un servo normal, común y corriente, que basa su centro en un componente mecánico, que es normalmente es un potenciómetro con un tope. Y los servos digitales basan su tecnología en cuanto a los motores sin escobillas, a los campos magnéticos que están permanentemente trabajando. Por lo tanto, un servo digital no tiene un centro específico dentro de un margen mecánico, sino que el centro específico se lo da la electrónica, y por lo tanto el servo puede poner su centro en cualquier punto, no necesariamente en un punto específico mecánico. Esa es la gran diferencia. Lo otro es que los servos digitales, al no contener un elemento que puede ser sometido a estrés, como en el caso de las escobillas, y al estar permanentemente energizado, puede moverse mucho más rápido porque ya no está venciendo una inercia propia de un servo que está estático, como en el caso de los servos análogos. El servo análogo, ¿no es cierto?, si está bien montado, está puesto en su centro, y al momento de moverse, ahí necesita ejercer una fuerza extra, y por lo tanto en ese momento pierde tiempo. Entonces los servos análogos son más lentos que los servos digitales. Obviamente estamos hablando de velocidades muy altas, estamos hablando de velocidades en torno a las 0,12 centésimas de segundo, 0,22, 0,5. Por lo tanto, si uno está recién empezando, no le tiene que interesar tanto el tema de la velocidad. El tema de la velocidad va más que nada aplicado para cuando uno realiza acrobacia ya en 3D,
con aviones que realmente están equipados para eso. O en el caso de los helicópteros, cuando ya uno está haciendo también ya acrobacia 3D más violenta, por lo tanto no necesita uno en ese caso servos muy rápidos. ¿Cómo es un servo por dentro? Bueno, la estructura de los servos, por lo general, son todos iguales. El cuerpo es un cuerpo plástico, o puede ser metálico también en el caso de los servos de alta performance, de un material bastante duro, como decía, un plástico resistente o bien metálicos, y está dividido en dos secciones, que es la base, propiamente tal, y el cabezal, que está acá arriba. Ambas partes se separan una vez que nosotros sacamos, ¿no es cierto?, los respectivos tornillos, y en la parte de abajo está todo lo que es la placa electrónica que está en esta tapa, que es la placa que se encarga de recibir la señal del receptor y enviarla directamente, según el tipo de señal, hacia este motor que está acá y a un potenciómetro que se ve allá adentro. Ese potenciómetro se encarga de darle el sentido de giro al servo y establece el centro del servo mismo, del motor. Una vez nosotros ya hayamos sacado, ¿no es cierto?, la tapa del cabezal, nos damos cuenta que nos encontramos con el tren de engranajes. Y el tren de engranajes está conformado con un sistema de composición de fuerza, donde un pequeño motor puede mover una enorme cantidad de peso. Eso es por los distintos tipos de diámetro de los engranajes, hacen esa composición de fuerza. Y la velocidad de torque que tiene el servo se transmite por intermedio de esto y lo da esta última pieza, que es la pieza donde va engranado el brazo del servo, como lo vemos en este caso. Esta pieza donde está engranado este brazo del servo es justamente esta. Acá va montado el tornillo. En este caso este servo está malo porque, si nos damos cuenta, está totalmente desgastado en este sector el engranaje. Ese es uno de los fenómenos que ocurre cuando el servo es sometido a un estrés máximo, especialmente en el caso de las caídas. En este caso, como decía, es un servo del tipo normal, estándar, 425BB de la empresa Hi-Tech. Este servo tiene una potencia de 3.3 kilos hasta 4.1 kilos, dependiendo si está alimentado con 4,8 volts o con 6 volts. Estas medidas que las estoy diciendo no me las sé de memoria, obviamente las tengo escritas en una ayuda de memoria, porque en realidad son tantas los servos que hay que uno se puede empezar a perder un poco en cuanto a las características que puede tener uno y otro. ¿En qué tengo que fijarme cuando voy a comprar un servo? Primero, ¿qué tipo de modelo voy a volar? En el caso de un modelo Sport, estoy hablando de un modelo que nosotros solamente vamos a hacer vuelos comunes y corrientes, ¿no es cierto? Más que nada de paseo, izquierda, derecha, es lo típico. Uno que otro loop. Y estoy hablando de un modelo que no le voy a someter mucho esfuerzo. Voy a necesitar servos del tipo análogo, como estos, que son los servos normales, porque el costo es bastante asequible. Ahora, si yo necesito mover un avión acrobático full, porque estoy practicando ya 3D y necesito de toda esa potencia para mover una superficie y que no haya mucho problema con la velocidad del servo, que responde exactamente al momento en que yo mueva, en ese caso tendría que inclinarme por un servo del tipo digital. Obviamente, asumiendo el costo que significa eso, económicamente. Un servo digital siempre va a ser más caro que un análogo. Ahora,
La otra consideración que tengo que hacer es si necesito que sean servos con tren de engranaje normal o con tren de engranaje metálico. Acá tenemos, por ejemplo, un caso de un servo con un tren de engranaje del tipo metálico. El tren de engranaje metálico otorga un montón de resistencia. Los trenes de engranaje metálico ayudan bastante a que el servo llegue toda la potencia necesaria y resisten bastante maltrato en cuanto a caídas y todo eso. El único tema es que a veces se fuerzan tanto estos servos metálicos que en vez de romperse el engranaje terminan rompiendo la carcasa. ¿Ya? Por lo tanto también no son 100% infalibles, o sea, aguantan mucho más que un servo normal de tren de engranaje plástico, pero también tienen sus límites, o sea, no son irrompibles. Va a llegar un momento en que va a ser tanta la fuerza que va y el estrés que va a sufrir el servo que va a terminar rompiendo la carcasa, como fue lo que ocurrió en este caso. Ahora, el servo, como explicaba recién, ¿no es cierto?, tiene su unidad controladora que está acá en esta tarjetita, tiene, ¿no es cierto?, el potenciómetro que está dentro y tiene el motor. El motor, en el caso de los servos análogos, es un pequeño motor con escobillas, y en el caso de los servos digitales es un motor del tipo brushless, o sea, sin escobillas. Eso, digamos, a grandes diferencias. Ahora, cuando yo voy a armar un modelo, necesito saber qué tipo de servos tengo que ponerle y cómo ponerlo. Bueno, ya dijimos que los servos se dividían en análogos y digitales, y la diferencia, ¿no es cierto?, entre un servo análogo y un servo digital corresponde más que nada al tiempo de reacción y a la velocidad que tiene el servo. Y la otra diferencia que dijimos es que los servos análogos tienen un centro que es un centro del tipo mecánico, o sea, cuando están en el centro y si están bien montados, el servo prácticamente no está consumiendo energía, no está haciendo ninguna acción. Cuando uno le manda la acción o cuando algún fenómeno aerodinámico incide sobre la superficie, por ejemplo, el servo empieza a trabajar para contrarrestar, para mantener siempre su centro. Pero si no tiene ningún tipo de fuerza incidiendo sobre él o no hay ningún tipo de orden sobre él, el servo siempre va a conservar su centro. Ahora, los servos se dividen en categorías según el tamaño, ¿no es cierto? Aparte de la categoría de digital y análogo, se dividen tanto por su tamaño como por su peso. El tamaño parte por un estándar que es este. El famoso Hi-Tech 311 es como el servo más común de todos los servos. Tiene un torque que va desde los 3 a los 3,5 kilos por centímetro. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué hablamos cuando un servo indica en sus especificaciones que tiene un torque en 1 centímetro? Significa que si nosotros medimos desde acá, desde el centro del eje donde va el tornillo, 1 centímetro hacia afuera del brazo, ahí vamos a tener ese peso. Obviamente, si empezamos a extender más la distancia hacia afuera del brazo, se va reduciendo un poco lo que es el torque. Cuando estamos a 1 centímetro, ¿no es cierto?, en este caso son 3 kilos. Si estamos a 2 centímetros ya no son 3 kilos, son 1,5 kilos. O sea, tenemos que tener esa precaución. Se va a ir reduciendo en base a la distancia que nosotros vayamos poniendo respecto del centro. Entonces tenemos que fijarnos muy bien en eso cuando nosotros vayamos a comprar un servo y tenemos que medir las distancias que va a quedar nuestro brazo para poder escoger el servo correcto. Por ejemplo, acá en esta caja tenemos una forma gráfica y clara de cómo vienen especificados los servos. Acá tenemos la descripción del servo, que en este caso es un servo HS5055 digital
¿ya? Y al mismo tiempo es Metal Gear, por lo que dice acá, MG. Metal Gear significa que tiene el tren de engranajes metálicos. Acá, en el segundo renglón, está la velocidad de operación del servo. Indica que funciona a 0,20 centésimas de segundo a 4,8 volt. Y a 0,17 centésimas de segundo, ¿cierto?, a 6 volt. Si se fijan, dice a 60 grados. Esa es una norma. Nos explica de que el servo, partiendo desde un punto X, tiene que recorrer 60 grados, y en ese arco que describe, ¿no es cierto?, de 60 grados se le mide la velocidad. Eso está estandarizado para todos los servos. O sea, significa que desde los 0 a los 60 grados este servo va a tener una velocidad de 0,17 segundos a 6 volts. Esa es la explicación de esa gráfica. El torque de salida dice que desde el centro del servo a 1 centímetro de distancia del brazo va a tener 1,3 kilogramos de fuerza para poder mover. Esto es a 4,8 volts. Y puede mover hasta 1,6 kilos si nosotros conectamos el servo a 1 centímetro del centro y a 6 volts. La otra medida importante está el peso. El peso, que este es de la categoría 9G, 9 gramos. Este servo tiene un peso de 9,5 gramos. Y bueno, y acá abajo están las dimensiones del servo, tanto para el largo, ¿no es cierto?, el ancho y el alto del mismo. Entonces, vistos los detalles, ahora si lo comparamos, ¿no es cierto?, el servo que estábamos viendo en esa caja con un servo normal 311, que es este, tendríamos que este servo tiene ese tamaño. Si se dan cuenta, ya es significativamente más pequeño. El peso de este 311 es de 42,8 gramos y este solamente alcanza los 9,5 gramos. Tenemos un servo del tipo intermedio, como en el caso de este Futaba 3115. Es un tamaño intermedio ya. Y también es un peso intermedio, o sea, ese está pesando 17 gramos y tiene un torque de 2,8 kilos a 1 centímetro. Pero también tenemos servos más pequeños, como en este caso, que este es un Turnigy SO251. El Turnigy SO251 pesa apenas 4,4 gramos, o sea, prácticamente la mitad de lo que pesa este. Entonces acá tenemos un peso de 42 gramos, acá tenemos un peso de 17 gramos, acá tenemos un peso de 9 gramos y acá tenemos un peso de 4,4 gramos. Este puede mover de 3 a 3,5 kilos, este puede mover 2,8 kilos, este puede mover 1,3 a 1,6 kilos y este último puede mover 2,5 kilos. Como se dan cuenta, va disminuyendo la escala y solamente entre este y este hay una diferencia de medio kilo de fuerza, para que vean ustedes cómo se ha ido desarrollando. Ahora, si nos vamos para el otro lado de la escala, vamos a ver otro tipo de servos. Por ejemplo, tenemos este servo que todavía se puede encontrar en algunas tiendas, que es un servo Futaba FPS148. Estos servos fueron los antecesores de los servos digitales. Cuando Futaba lanzó este tipo de servos, recién se estaba explorando la tecnología brushless, y por lo tanto este se llamó la tecnología Direct Drive. O sea que no necesitaba escobillas, sino que estaba en forma permanente el motor ahí funcionando para que se mantuviera en el set. La desventaja de estos servos es que tenían un alto consumo de energía eléctrica, así que era una de las advertencias que normalmente ponía el fabricante para que uno necesariamente pusiese una batería un poquito más grande. Este servo puede mover un poco menos de peso a 4,8 volts, este puede mover 2,4 kilos. Y a 6 volts recién mueve los 3 kilos.
Si bien los números no acompañan mucho a este servo en cuanto a prestaciones, tenía la ventaja de que son servos de mucha precisión. O sea, la cantidad de movimiento que yo puedo ir ejerciendo es muy mínima. Tiene muchos más pasos entre un servo estándar normal y este. ¿Ya? Estamos hablando que son servos de alta resolución. Obviamente tuvieron su tiempo dorado, pero prácticamente ya no se usan porque está la tecnología de los servos digitales actuales. Eso lo vamos a poner así como a modo de ejemplo de museo. Ahora, tenemos también servos de otra categoría, ya como en este caso, que es un Turnigi 4409 MD, que es un servo del tipo digital. Este servo pesa 44 gramos y puede mover de 8.6 kilos a 9,54 kilos, o sea, dependiendo si lo alimentas con 4,8 o con 6 volts. Es un servo del tipo digital bastante rápido. Este se mueve a una velocidad de 0.11 centésimas de segundo en los 60 grados respectivos. Y por lo tanto es un servo que se usa bastante en elementos donde nosotros necesitamos una velocidad buena. Puede ser en controles de helicópteros, en autos de competición, qué sé yo. Y la gracia es que tiene un sistema de tren de engranajes metálicos, así que es bastante bueno y con un precio bastante razonable. Luego entramos a la categoría ya de los super servos, como en este caso. Este es un Hi-Tech HS7956SHR. Este es un servo específicamente diseñado para mover timones en aviones acrobáticos de alta performance. Para los aviones que realizan 3D, este era, cuando estuvo saliendo, era el servo ideal. Tenía engranajes de titanio, era toda una maravilla sofisticada. Pero tenía un pequeño defecto, que tiene un engranaje tan pequeño dentro, que si no se cuida, que si por algún motivo se tranca el timón, ya sea en tierra o algo, ese engranaje muere y cuesta bastante encontrarlo como repuesto. Justamente este servo tiene esa para en este momento. No, ando buscando el engranaje para poder repararlo. ¿Cuál es la característica de ese servo? Ese servo puede mover fácilmente 20 kilos a 6 volts y 24,5 kilos a 8,4 volts. O sea, es un servo de alto voltaje. Y la velocidad de desplazamiento es 0,15 a 0,12 centésimas de segundo, dependiendo obviamente de la alimentación. Y luego ya tenemos los servos gran escala, como en este caso. Este es un servo, el Hi-Tech HS5745 Metal Gear, que puede mover fácilmente 15 kilos a 18 kilos máximo. ¿Ya? Es un servo del tipo digital, no es muy veloz, tiene una velocidad de 0,18 centésimas de segundo, pero tiene una resistencia bastante interesante. ¿Ya? Es un servo para modelos ya de muy gran escala, especialmente para modelos a escala propiamente tal. Estamos hablando ya de aviones grandes de la Segunda Guerra Mundial que podemos controlar con este tipo de servos. Bastante pesado, obviamente. Este pesa 161 gramos, que es bastante peso, a diferencia de este que pesa 83 gramos, o sea, es bastante. Ahí más o menos para que ustedes se den cuenta la gran variedad de servos que hay y por qué es tan difícil empezar a dudar cuando uno quiera escoger. Hay normas básicas, como lógicas, dentro de lo que uno puede aplicar cuando va a comprar un servo y que se puede implementar para todo tipo de modelos, que se las voy a explicar a continuación. Bueno, llegado a este punto tenemos claro los distintos tipos de servo que hay, que son una gama enorme. Les voy a dejar ahí en
en la descripción del video el link a una página que se llama Servo Database, en donde ustedes van a poder encontrar una enorme cantidad de servos y sus características. No es necesario que ustedes se lo aprendan, pero les voy a entregar ahora una pequeña tabla con la que ustedes se pueden guiar en el caso de que necesiten buscar a un servo para saber ya definitivamente por dónde ir. Por ejemplo, en el caso de los aviones pequeños del tipo escala, del tipo 400, ¿no es cierto? O los aviones Parflyer, aviones de Plumaí, de espuma, ¿no es cierto? De FOAM. Según el tamaño, podemos utilizar estos dos servos que son del tipo de la categoría 9G, 9 gramos o de estos de 4,5 gramos. Estos los dejamos principalmente para micromodelos, o sea, modelos como el Gillow, por ejemplo, que armamos hace unos días atrás. Podemos fácilmente ponerle uno de estos servos con una pequeña batería y un pequeño receptor. Pero el estándar para todos los demás es este tipo de servo, que es el tipo 9 gramos. Estos están diseñados más que nada para aviones y planeadores donde la fuerza que nosotros necesitemos hacer vaya del orden de los 1.2 a 1.5 kilos. No me estoy refiriendo al peso del modelo, sino que a la cantidad de fuerza que va a requerir para mover la superficie con el modelo a máxima velocidad, ¿ya? Recordemos que en los modelos acrobáticos las superficies son anchas y largas y por lo tanto necesitan una fuerza más o menos considerable para poder mover esa superficie sin que el servo se rompa. Y en ese caso estos servos son ideales porque mueven de 1,2 a 1,5 kilos. Eso para el caso de los Parflyers y en los clase 400 o obviamente los servos más chiquitos para los micromodelos. Por ahí pueden ir con esos. Para los aviones normales, estoy hablando de aviones comunes y corrientes, los clásicos con motor .46, .55, .60 incluso, ya podemos considerar los servos de 3 kilos a 4,5, 5 kilos. Dependiendo del tamaño de la superficie a controlar, por ejemplo, si son alerones grandes, necesitamos poner un servo por cada alerón para evitar que el servo se sobrefuerce. Si son servos más angostos, o en el caso de algunos trainers que tienen los servos más angostitos, en ese caso se puede poner un servo para mover los dos alerones con su respectivo sistema doble, ¿no es cierto? Pero si son aviones con superficies más grandes, ya como los acrobáticos, necesariamente tenemos que poner un servo en cada alerón del tipo 311, o sea, del tipo para 3,5, 4 kilos. Repito nuevamente que más que nada para la categoría de aviones .40, .55 hasta .60 más o menos. Para los aviones .60, ¿no es cierto?, hasta los aviones bencineros del tipo 30cc, nosotros tenemos que estar pensando en servos del rango de los 6 a los 9 kilos de torque. Y ojalá con engranajes metálicos. Y para modelos ya dentro del límite de los 30cc, ¿no es cierto?, deberíamos poner un servo de 12 kilos en el timón. O sea, mínimo se tiene que poner el timón 9 kilos para los modelos sobre .60 hasta 30cc. Mínimo se le tiene que poner un servo de 9 kilos en el timón y un servo grande para la categoría superior, ya que son los 30cc, de 12 kilos en el timón. ¿Por qué un servo tan grande en el timón? Bueno, el timón es la superficie más grande que está controlando el modelo y por lo tanto un servo necesita tener toda la potencia para poder moverse, para poder mover esa superficie. En el caso de los elevadores, casi siempre nosotros ya tenemos un servo por unidad, por lo tanto se pueden poner servos de un poquito menor torque, estamos hablando del orden de los 6 kilos, pero para el timón sí o sí tiene que ser de 9 kilos. En el caso ya de aviones de categoría más grande, estamos hablando de los 30cc hasta los 50cc, necesitamos tener servos de 9 a 12 kilos, ¿ya?
y hasta 18 kilos en el timón, dependiendo del tipo de acrobacia que nosotros estemos realizando. Si es un vuelo del tipo Sport, con un servo de 9 kilos anda bien. De 12 kilos también va a estar mejor todavía, porque estamos dentro de buenos rangos. Pero si hacemos acrobacias duras, ya tenemos que estar pensando en un servo de 18 kilos para el timón. Ojo, que siempre tenemos que poner el servo de mayor potencia en el timón, porque el timón es la superficie más grande que se está moviendo de forma permanente, especialmente en las acrobacias. De ahí para adelante ya tenemos que ir subiendo la escala y ya definitivamente usar todos servos digitales y servos de alto torque. Estamos hablando de torques de 30 kilos para modelos ya sobre los 80 centímetros cúbicos. Recordemos que tenemos aviones con 200 o 150 centímetros cúbicos, por lo tanto tenemos que estar usando servos ya gigantes. Siempre tenemos que tratar de buscar los mejores servos que nuestro presupuesto permita, tanto en los servos como en los receptores, especialmente en escalas grandes. Nosotros no podemos buscar lo más barato. A partir de los 30 cc para abajo podemos economizar un poco en el tema de los servos, pero jamás tenemos que economizar ni en el servo de los elevadores ni en el servo del timón. Ahí siempre tenemos que tratar de poner el mejor servo posible con engranajes metálicos para asegurar la supervivencia de nuestro modelo y obviamente para resguardar nuestra integridad física. ¿Cómo se usa un servo? Al montar un servo tenemos que asegurarnos que los tornillos estén perfectamente fijados en la superficie donde lo van a montar, y los servos tienen también estas guías puestas dentro de lo que son los agujeros, ¿no es cierto?, donde van puestos los tornillos. ¿Cómo se pone esta guía? Esta guía se pone siempre con la parte de la cabeza de la guía que está acá hacia abajo, porque eso impide que cuando nosotros atornillemos el servo, esto se clave en la madera y siga bajando. Esto actúa de tope en la madera y al mismo tiempo la cabeza de la guía actúa de tope para donde va a llegar el tornillo, evitando que el tornillo aplaste más de la cuenta el servo y haga que el servo se deforme y trabaje en forma irregular. Cuando nosotros conectamos un servo a un link, necesariamente tenemos que hacerlo de la forma más segura posible, como en este caso, que va con estas unidades de acople que son bastante confiables, porque traen el pasador, ¿no es cierto?, donde va el push rod, que es esta varilla metálica, y va con un perno que aprieta eso, y lo aprieta en forma bastante efectiva porque es un perno ancho de punta plana. Por lo tanto lo mantiene perfectamente apretado, ¿ya?, y evita que se salga. En el caso de usar estos clevis o ganchos de plástico, tenemos que asegurarnos en primer lugar que el gancho quede directamente apuntando hacia abajo, porque esa es la forma correcta de poner ese tipo de unión. En este caso lo vamos a dejar, ¿no es cierto?, apuntando hacia abajo. Nos aseguramos que entre bien, lo apretamos en su sitio para que encaje, y después una gomita, ya sea de combustible o generalmente estos traen una especie como de elástico, lo corremos para que nos aseguremos de que esté permanentemente seguro ahí y no se nos vaya a salir. Ojo, si por algún motivo el eje que trae este clevis o gancho en la punta se corta, jamás lo peguen, porque esto, una vez que se corta, por muy pegado que uno cree que está, va a terminar saliéndose. Es preferible, como reparación de campo, ¿no es cierto?, que podamos hacer es pasar un alfiler. Lo calentamos un poquito con un encendedor y lo pasamos desde aquí para allá, de tal forma de que eso nos sirva a modo de eje en el caso de que se nos quiebre esa pieza. Obviamente después hay que cambiar la pieza llegando a casa, no va a servir para unos pocos vuelos más, ¿no?, pero por lo menos vamos a salir del paso. Lo que tenemos que asegurarnos siempre cuando montamos cualquier unidad de push rod o pull o lo que sea, es
que trabaje siempre en forma paralela, en forma totalmente recto, y que no quede haciendo fuerzas en algún ángulo extraño, porque esas fuerzas en ángulos extraños van a terminar dañando o el cabezal o desgastando las piezas de control en una forma anómala, y podría al final terminar rompiendo más de algo, fallando todo el conjunto en forma definitiva. La otra precaución que tenemos que tener es respetar las distancias. Por ejemplo, la distancia que tengo acá desde el centro acá tiene que ser la misma en la superficie de control, siempre y cuando quiero tener el mismo tipo de movimiento y mantener el torque. O sea, si yo quiero mantener, por ejemplo, los 3 kilos de torque que me da esta unidad, tengo que necesariamente medir el centímetro desde el eje donde está el tornillo hacia acá, hacia el agujero, 1 centímetro, ¿no es cierto? Y tendría que ser la misma distancia que hay en el cuerno, que es la unión final, hacia la base. Ahora, esto cuando nosotros empezamos a hacer combinaciones cambiando el punto donde voy a anclar mi clevis o mi link, donde sea, y lo empiezo a acercar más al eje o a alejar más al eje, mezclándolo también con la posición que pueda estar aquí en el cuerno, de más cerca o más lejos hacia afuera, actúa exactamente igual como actúan los cambios de una bicicleta. O sea, para un lado del eje voy a tener menos movimiento, igual que una bicicleta voy a tener menos movimiento, pero al mismo tiempo voy a ir amplificando la fuerza. Hacia acá abajo voy, igual que el piñón grande donde van los pedales de la bicicleta, si yo voy usando el más chico, voy amplificando la fuerza y por lo tanto va a tener la mayor potencia. Entre más cercano al eje va a tener el servo la mayor potencia. En cambio, en el cuerno ocurre todo lo contrario. Si yo muevo el link más cerca del centro, voy a tener menos fuerza y obviamente menos movimiento. Por lo tanto, tengo que ir ampliando un poquito más hacia afuera para obtener toda la fuerza. Obviamente que si exageramos también la ampliación, se nos va a ir demultiplicando la fuerza. Por eso, lo ideal sería siempre que todo esto trabajase en línea, o sea, la misma distancia de aquí a acá, la misma distancia de acá a acá, a menos que yo quiera lograr mayor amplitud de movimiento, pero para eso tengo que ir jugando también con la capacidad de torque que tiene el servo. O sea, yo sé que si a 1 centímetro acá va a mover 3 kilos, a 2 centímetros solamente me va a mover 1,5 kilos. Por lo tanto, tendría que comprar un servo con una potencia un poco mayor si yo quiero empezar a jugar un poco más. Esas, digamos, son como las consideraciones básicas para poder usar muy bien los servos. Obviamente no nos olvidemos del tema de la conexión, que prácticamente todos los servos tienen en el enchufe. La parte central va el positivo, la parte exterior va el negativo, y en el otro lado del negativo va el de la señal, ya al momento de conectarlos en el receptor. Lo mismo cuando uno instala extensiones para los servos o instala estas Y para ir derivando, ¿no es cierto?, en otros servos. Tenemos que ir respetando siempre el patrón de colores. No olvidemos también que si nosotros usamos extensiones muy largas de cable, vamos a ir reduciendo un poco lo que es el voltaje de entrada del servo. Obviamente se reduce poco, pero tenemos que considerarlo también. O sea, en extensiones muy largas se nos va a ir reduciendo ese voltaje de entrada. Y obviamente cuando trabajamos ya con servos de mayor tamaño y especialmente digitales, tenemos que considerar el consumo total de todos los servos al momento de moverse, y por lo tanto ahí ya nosotros tenemos que empezar a usar unidades de control de potencia que son centrales, que se encargan de ir administrando lo que es la energía eléctrica, haciendo que el receptor solamente se dedique
a enviar las señales y hacer todo el trabajo eléctrico por intermedio de esa central. Pero ese es un tema que vamos a ver en un capítulo más adelante en cuanto a potencia. Y bien amigos, hasta aquí el capítulo de la semana, realmente un capítulo bastante importante en cuanto a lo que es el aeromodelismo radiocontrolado, porque sin los servos definitivamente no vamos a poder mover nuestra superficie de mando y obviamente no vamos a poder volar. Ya sabemos ya que los servos se dividen, ¿no es cierto?, en digitales y en análogos, y después ya lo dividimos en peso y en cantidad de torque. Vamos a dejar, ¿no es cierto?, los links de esas tablas, especialmente la tabla del database y la tabla que acabamos de decir nosotros respecto a qué tipo de servo usar según el tamaño del modelo, en nuestros links que están ahí en la descripción del video. Así que no se olviden de consultarla para ir ayudándose ustedes mismos con esas pequeñas aportes que nosotros hacemos, y obviamente la comunidad de aeromodelistas en general a nivel mundial, en el caso del Servo Database. No se olviden por favor compartir, dar like, suscribirse y darle la campanita para estar pendiente de cada vez que nosotros lancemos un video nuevo. La próxima semana vamos a tener otro capítulo bastante interesante sobre otra faceta de lo que es este universo del aeromodelismo, así que los invitamos nuevamente y nos vamos a estar viendo por ahí en alguna pista, divirtiéndonos, entregando conocimiento y definitivamente disfrutando de toda esta maravillosa pasión que es el vuelo. Así que nos vemos la próxima semana amigos, construyan mucho, disfruten mucho y nos estamos viendo. Hasta luego.